Telemedicina en Colombia, desde un enfoque gerencial. La telemedicina es un componente de una tendencia denominada salud electrónica, que ha surgido hace varios años y que ha tomado fuerza en los últimos meses con la situación que está viviendo el mundo a causa del COVID-19. La telemedicina en Colombia se define como la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, utilizando la tecnología de la información y la comunicación. El concepto telesalud se divide o se categoriza en teleeducación, telemedicina, teleorientación y teleapoyo. A su vez, el término telemedicina se clasifica en telemedicina interactiva, telemedicina no interactiva, teleexperticia y telemonitoreo. Dentro de los componentes de la telemedicina interactiva encontramos las consultas de medicina general y de especialidades, a su vez consultas y tratamientos de rehabilitación remotos. En la telemedicina no interactiva encontramos consultas para segundas opiniones, lecturas de imágenes diagnósticas. En cuanto a la teleexperticia, también encontramos consultas de medicina general y de especialidades, soportes para las decisiones clínicas y también análisis de imágenes diagnósticas. Y en el caso del telemonitoreo, encontramos el seguimiento a distancia de datos clínicos y mecanismos de alerta y de respuesta. Como ejemplo mundial tenemos el caso de la pandemia por COVID-19. Esta pandemia requirió de un confinamiento casi que total y tratándose de un tema de salud pública, la implementación de la telemedicina para garantizar el derecho a la salud. Dentro de las ventajas y avances que ha tenido esta modalidad, encontramos que mejora la oportunidad y la resolutividad de la atención. Es un medio de racionalización de costos en salud. Disminuye la posibilidad de infección cruzada entre usuarios de los servicios de salud. Proporciona cifras significativas en cuanto a la disminución de morbimortalidad por falta de atención oportuna y diagnósticos tempranos. También facilita el acompañamiento médico permanente a través del telemonitoreo. En esta imagen podemos visualizar un compendio de datos estadísticos relacionados con el último trimestre del año 2021, relacionado con temas de atención bajo esta modalidad. Tenemos que en atenciones domiciliarias se prestaron 8.103.471 atenciones, valga la redundancia. Pacientes COVID, 19.181.667. Pacientes no COVID, 82.068.097. Controles prenatales, 366.725. Fórmulas entregadas a domicilio, 14.846.260. Laboratorios, 8.322.974. Orientaciones en salud, 27.661.599 y teleconsultas 41.948.735. Durante la pandemia existieron unos retos empresariales los cuales fortalecieron la modalidad de telemedicina. Entre ellos encontramos la adaptación rápida en el modelo de telemedicina del enfoque IPS. Hubo cambio en los protocolos de atención porque los profesionales debieron utilizar una indumentaria totalmente diferente a la que ellos venían pues acostumbrados a manejar en las atenciones domiciliarias. Cambios de codificaciones en los códigos únicos de procedimiento porque se anexaron algunos relacionados con tomas de muestra con procesamiento de SARS-CoV-2 y
hubo, por ende, modificaciones en toda esta secuencia de códigos CUSPS. Inclusión detallada de estándares y criterios de habilitación de la resolución 3100, porque hubo la necesidad de fortalecer desde todos los ámbitos el tema de la teleorientación, el teleapoyo, las consultas domiciliarias que se realizaban pues ya de manera diferente, incluyéndolas en esta modalidad. Cambios en las provisiones económicas relacionadas con las compras, insumos y medicamentos. Cambió totalmente la forma de hacerlo, cambiaron los créditos con los diferentes proveedores, cambió la prioridad de compra en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Hubo necesidad de formalizar la telemedicina a través de nuevas aperturas de servicios y nuevas verificaciones de estándares para aperturar dentro de las IPS algunos lugares que permitieran ejercer esta modalidad. Manejo de la historia clínica, porque pues era totalmente diferente al uso de la historia habitual. Adecuación de indicadores de seguimientos asistenciales, acuerdos de pronto pago para poder apalancar la operación, modificaciones contractuales, inclusiones y tarifas, pagos por canasta y FOME, aumento de incapacidades. Durante este proceso de implementación de todo lo que es el modelo de telesalud, desde la parte estratégica empresarial, hubo necesidad de adoptar nuevos modelos para preparar esta atención, dado que ya pues no era tan usual asistir a los domicilios o tan usual que el paciente asistiera directamente a una consulta externa. De esta manera tocó hacer inversiones locativas, inversiones en el tema de tecnología, inversiones en indumentaria y adecuación de espacios en las diferentes IPS y EPS también para poder brindar una atención segura. Lo primero que desarrolla este modelo de telesalud, de telemonitoreo, de teleconsulta, de las diferentes modalidades de la telemedicina, es que debía existir una preparación. El profesional en salud debía prepararse, debía tener a la mano documentos que le permitieran saber de qué paciente se encontraba. De manera previa se solicitaba la historia clínica o se solicitaba la remisión para poder entender el caso que iba a ser objeto de atención. Luego de esto, pues se dotaba el espacio. Si eran consultas pues de requerimiento especialista, se dotaba a su vez de los equipos propios para esta prestación. Para lugares de pronto de difícil acceso en salud, se utilizaban equipos especializados para el tema de ecocardiogramas, para el tema de monitoreos prenatales, y de esta manera, a través de los teleprompters de los equipos especializados, se podía hacer una valoración conjunta con el médico general y el especialista. Para casos pues, más sencillos de lo que era la consulta médica general, siempre se tenía a la mano o por lo general un equipo que permitiera esta comunicación, llámese tablet, llámese portátil, llámese un teléfono inteligente, que le pudiera proporcionar al paciente un link para que éste a través de ese link pues se conectara. Se hizo implementación de muchos software, los cuales permitieron vivir en tiempo real la atención y poder a su vez que el médico pues a través de la pantalla generar confianza con el paciente y éste pudiese facilitar fotografías de la parte del cuerpo afectada o facilitar historias clínicas, resultados de exámenes, resultados de ecografías, lo que también facilitaba un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz. Luego de esta preparación, pues se generaba todo el tema de conectividad, se organizaba con el paciente y se le explicaba al paciente qué se iba a realizar y se empezaba esta atención. Esta atención iba relacionada con
pues el problema actual que tenía el paciente y a su vez se daba consejería en todo lo que era COVID-19, que es era la pandemia, pues, o es la pandemia que aún habita entre nosotros y que le proporcionaba al paciente tranquilidad en cuanto al tema que se le brindaba la educación para el tema de bioseguridad. Se le daban indicaciones propias de signos de alarma, se le daban al paciente orientaciones en cuanto a si se presentaban casos, qué hacer, se daban orientaciones administrativas con todo lo relacionado a autorizaciones de servicios, a diferentes trámites que se generaran productos de la atención. Se brindaba al paciente dicha orientación para que no entrara en todo lo que fuera la ley antitrámites, sino que pues a través de los diferentes portales web que manejaban las EPS, se diera esa portabilidad, se diera ese trámite administrativo y pues el paciente no tendría que ir a presencialmente a las EPS a hacer sus ajustes administrativos para que le dieran una autorización. Esto se vio afectado por mucho tema de conectividad, por mucho tema de no tengo red, no tengo internet. Entonces, a su vez, también se implementaron los temas de los correos electrónicos, para que a través de los correos electrónicos existiera comunicación entre el profesional y el paciente objeto de atención. No solamente era la consulta médica la que se hacía bajo esta modalidad. La modalidad de telemonitoreo alcanzó un alto auge en esta época. ¿Y a qué hacía referencia o a qué hace referencia el telemonitoreo? El telemonitoreo era tomar ese paciente y hacerle varias llamadas tal cual lo pedía la EPS a la IPS que contrataba. Entonces nos ponían unos periodos de llamadas cada 2 días, cada 3 días, y de esta manera se hacía un seguimiento telefónico en tiempo real a ese paciente que estaba cursando con algún inconveniente de salud y las IPS reportábamos a las EPS la evolución o involución de esta patología en cada uno de los pacientes objeto de atención. A su vez también se implementó con los pacientes respiratorios. Entonces se le daba educación al paciente en cuanto al tema de si le sucede tal situación, qué debe hacer, si le sucede tal situación, qué debe hacer. Se entregaban en los domicilios termómetros y saturadores para que ellos nos refirieran cada vez que tuvieran algún tipo de anomalía previa educación, se le daban los parámetros y se les decía que cuando estuviera por encima de tal valor o por debajo de tal valor, diera aviso inmediatamente al equipo de monitoreo. Estos equipos de monitoreo estaban compuestos por médicos generales, por fisioterapeutas, por terapistas respiratorias, por fonoaudiólogas, por auxiliares de enfermería. Y a su vez, al frente de este proceso, pues el equipo o un equipo de medicina interna, que era quien daba las conductas y guiaba todo lo relacionado con tratamiento farmacológico de estos pacientes. Se solicitaban interconsultas con las demás especialidades dependiendo el requerimiento de cada paciente. Les hablé de los cambios en los protocolos de atención, hubo necesidad de incluir indumentaria diferente, hubo necesidad de incluir formas diferentes de llegar a los domicilios, en el caso de la atención domiciliaria y en el caso hospitalario, pues maneras distintas de entrar a las unidades de cuidado intensivo, maneras distintas de estar presente en los servicios de urgencia y hospitalización. Y por ende, pues hubo cambio en todas estas estructuras documentales que ya tenían los servicios relacionados a la forma como se brindaba la atención. A su vez, la distribución de camas, la distribución del personal, entre otros. Ya les mencioné el tema anteriormente del cambio en los códigos CUPS. Aquí les traigo unos ejemplos donde se adicionó todo lo que eran los anticuerpos IgG e IgM para las pruebas rápidas. También a su vez los antígenos para SARS-CoV-2, que fueron las inclusiones que tuvo el manual para poder procesar las pruebas bajo esta numeración.
Dentro de los cambios que hubo en habilitación, se incluyeron las diferentes modalidades de telemedicina con unos criterios muy específicos. Se habilitaron algunos lugares sin visita previa, dada la premura de atención que teníamos con relación a telemedicina. Dentro del tema de provisiones económicas, las IPS aumentaron de manera excesiva la compra de Tyvek, la compra de monogafas, de caretas, transportes virales, hisopos, gorros quirúrgicos, batas quirúrgicas, polainas, guantes de nitrilo, de vinilo, guantes de látex, mascarillas N95 en abundante cantidad, alcohol, lo que aumentó el costo fijo operativo y por ende hubo necesidad de hacer provisiones mensuales para que siempre estuviera este insumo, toda vez que iniciando este tema de telemedicina, el profesional debía permanecer vestido o cuando ya salían estos profesionales a hacer atención domiciliaria, por cada paciente debían utilizar un Tyvek cuando eran desechables. Por cada paciente había que utilizar hasta 3 pares de guantes en caso de las tomas de muestra. Entonces, era todo un andamiaje, fue todo un andamiaje económico, financiero, de grandes inversiones, lo que en algunos momentos en las IPS lo que produjo fue pues un congelamiento de algunas otras prioridades en compras, pues porque la inversión mayor estaba en el tema de bioseguridad. Dentro del tema de indicadores, hubo inclusión de algunos indicadores que no se manejaban hasta que se empezó a implementar el tema de telemedicina de una manera abrupta, dada la pandemia. Entonces hubo necesidad de aperturar, de monitorear, de digitalizar muchos indicadores relacionados con el tema de oportunidad y que iban de la mano del quehacer. Entonces, en ellos pues encontramos el número de especialidades médicas en la unidad de referencia y en la unidad remota, número de médicos capacitados en el manejo de estas unidades de referencia. Dentro de los indicadores de eficacia, pues número de pacientes atendidos, número de personas con discapacidades con acceso a una atención especializada, la falta de operación del programa por fallas técnicas, indicadores de calidad como el número de especialistas, estabilidad y fiabilidad del sistema, número de citas subsecuentes por telemedicina por paciente, número de pacientes atendidos por primera vez en telemedicina, tiempo que transcurre desde que se agenda una cita hasta que se ejecuta, proporción de consentimientos informados diligenciados de manera correcta, indicadores demográficos, cobertura del programa de telemedicina, horario disponible para la teleconsulta, indicadores de evaluación como aceptación de parte de médicos y directivos de esta nueva modalidad de atención, impacto económico en los pacientes, número de visitas domiciliarias para atención médica, número de seguimientos realizados después de alta del paciente, tiempo de la teleconsulta y tiempo de espera, hospitales sumados a la telemedicina, porcentajes de pacientes en seguimiento en telemedicina. El tema de telemedicina trajo a su vez algunas negociaciones, algunos acuerdos de pagos con las EPS y diferentes modalidades, lo que a su vez generó apalancamiento financiero para que se pudieran sacar adelante, sobre todo las compras masivas de elementos de bioseguridad, de elementos tecnológicos, de equipos para el desarrollo de de todas estas teleconsultas, de todas estas consultas con especialistas de manera remota, de este aumento de telemonitoreo, de la compra de equipos que se le dejaban a los pacientes en los domicilios para poderlos monitorear desde la base. Entonces, esto generó que hubiera nueva forma de contratar, nueva forma de pagar y nuevos plazos dentro de los contratos para poder dar chance a que existieran ingresos antes de que se cumpliera la fecha de pago y de esta manera pues se apalancaba la operación.
También esto trajo a su vez el aumento de las incapacidades, pues para las empresas fue un impacto enorme el tema de los contagios masivos que existían en las instituciones hospitalarias y en las instituciones pues de atención domiciliaria, y pues se desabastecía el personal, así como nos quedábamos en ocasiones sin insumos, también nos quedábamos sin esa mano de obra que eran los encargados de atender estos pacientes. Entonces, pues también mirar lo desventajoso que fue para las empresas, porque pues debíamos conseguir quien supliera esa incapacidad y a su vez reconocer esa incapacidad a la persona que estaba en aislamiento, que eran la mayor parte de casos que se presentaron. Todo esto para decirles que la modalidad de telemedicina trajo muchas ventajas en el país, trajo muchas desventajas también, pero permitió que conociéramos y que nos diéramos cuenta que existía una manera o que existe una manera diferente de prestar un servicio en salud y que resulta en muchas ocasiones mucho más económico para las EPS monitorear al paciente desde casa, poder contar con un equipo totalmente y debidamente capacitado para hacer un seguimiento telefónico, para hacer un telemonitoreo, para hacer un teleapoyo, para hacer teleconsultas con especialistas que puedan garantizar una atención en salud que propenda porque ese paciente salga de alta con todas las condiciones para desarrollarse dentro de sus actividades diarias, académicas o laborales, sin necesidad de haber ingresado a una institución hospitalaria. Con esto decimos que en Colombia, pues a raíz de la pandemia, nosotros manejamos muy bien esta herramienta desde todas las categorías que existen, desde el Amazonas hasta la Guajira, incluyendo San Andrés Islas, en donde también se dio por necesidad el uso de estas herramientas tecnológicas para hacer atención en salud. Muchísimas gracias.